buenos días, hermanos, a los que no he podido saludar en esta mañana, esperando de que el Señor también le haya traído con gozo y con el deseo de aprender la palabra del Señor en esta mañana. Así que seguiremos estudiando lo que hemos estado viendo ya hace varios domingos, la segunda carta a los tesalonicenses. Ya vamos prácticamente un poquito pasadito la mitad, así que espero que lo que hemos estado aprendiendo haya sido de ayuda, de bendición para usted, como también, por supuesto, lo es para mí. Así que acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a ver los versos 13 y 14. Segunda carta a los tesalonicenses, vamos a ver ahí de los versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, vamos a tener un momento de oración en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tenemos la bendición de tenerla en medio nuestro. Y te pedimos que en esta mañana sea nuestra guía, nuestra iluminación para poder entender y conocer más de lo que tú quieres decirnos en esta hora, Padre. Te pedimos que podamos aprender, que podamos retener lo que hemos visto en estos momentos o lo que vamos a ver, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias porque también nos deja estos pasajes que son también para la seguridad, la confianza del creyente en que hemos recibido este llamado de parte de ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y pedimos una bendición por mis hermanos en esta hora, que seamos llenos, Señor, de tu Espíritu, que podamos comprender lo que tú nos dices y podamos llevarlo, por supuesto, a nuestra vida práctica. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, lo que nosotros hemos visto ya hace bastantes domingos es esta carta. Y siempre es bueno poder recordar para que no nos perdamos más o menos lo que hemos visto, ya, aunque domingo a domingo estamos casi aprendiendo lo mismo relacionado con la carta, pero muchas veces nos perdemos, ya. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y también sale ahí Silvano y Timoteo, que son colaboradores de él y que también son parte de este ministerio que está llevando Pablo allá en Tesalónica. Entonces vemos que esta iglesia era una iglesia que estaba recién comenzando. Recuerde que Pablo en la primera carta a los tesalonicenses iban pasando recientemente por Tesalónica y estuvieron ahí solamente 3 semanas. Se dice en la escritura en Hechos 17 que fueron 3 días de reposo que estuvo discutiendo en las sinagogas. Y de esa sinagoga salió es la iglesia de Tesalónica, ¿ya? En donde vemos que ellos de inmediato comenzaron a producir frutos de creyentes, empezaron a demostrar en esa primera carta el evangelio a través de sus vidas. Pablo ni siquiera tuvo que seguir evangelizando la región porque los mismos tesalonicenses propagaron el evangelio que había sido escuchado de parte de Pablo. Entonces vemos que ellos, siendo una iglesia muy joven, estaban madurando muy rápido, ¿ya? Y por eso es una iglesia modelo, es una iglesia que debe ser un ejemplo seguir como ella, porque durante poco tiempo pero muy madura. Y eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día, ¿ya? Crecer en madurez. No es necesariamente, hermanos, crecer en número. No necesitamos que nuestra iglesia esté llena. Necesitamos hermanos fieles, hermanos que crean y conozcan al Señor. Eso es lo que se necesita dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, lo que nosotros podemos ver y analizar en estos pasajes es eso. En la segunda carta, Pablo sigue reafirmando eso, porque en la primera escribió hace algunas cosas relacionadas con la vida cristiana, el crecimiento de la iglesia, pero ahora esta segunda carta que hemos estado estudiando hace bastante tiempo, Pablo está hablando acerca de una situación que estuvo pasando, ya que ellos habían personas que estaban propagando un falso anuncio, estaban diciéndole que el día del Señor ya había llegado, por eso ellos estaban sufriendo aflicciones, estaban pasando persecuciones,
Pero sin embargo, Pablo les dice que no es así, porque ellos vienen a ser ejemplo de la aflicción. Ellos son una iglesia ejemplo, hermanos que demuestran realmente un modelo a seguir frente a la aflicción. En los primeros versículos del capítulo 1 lo vemos, ¿ya? Ellos son un ejemplo de paciencia y de fe en las persecuciones y las tribulaciones que soportáis, dice ahí en el verso 4. Entonces después el Señor, a través del apóstol Pablo, obviamente le escribe y menciona que van a recibir un justo juicio esas personas que están atribulándole, que están haciéndolos pasar mal. El Señor se va a encargar de ellos. Y hemos visto que cuando el Señor venga en su venida, y hemos hablado acerca de que esto es un periodo de tiempo, no es un día literal que nosotros digamos 24 horas, el Señor va a hacer todo lo que menciona en la revelación ahí en Apocalipsis y todo lo que también vemos en los profetas menores, no, sino que es un periodo de tiempo en donde se van a desarrollar muchas de estas cosas. Y dentro de eso el Señor va a dar reposo a los que son en este tiempo y en los tiempos de Pablo han sido perseguidos. El Señor les va a dar esa tranquilidad, ese reposo, ese descanso, porque el Señor va a llevarles a donde está. Por eso lo conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia, en donde vamos a ser llevados a la presencia del Señor. Y también dentro de ese periodo vemos que el Señor va a castigar a los que no conocen ni obedecen a Dios. Ya va a haber un juicio para bendición, podríamos decir, para los creyentes, y un juicio en este caso para condenación para los que no quisieron creer en Cristo. Y sigue también diciendo ahí en el versículo 10 que todos los creyentes van a glorificar y van a admirar al Señor, ya porque van a ser ya glorificados como el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que, nos da un llamado a ser perseverantes, ser dignos del llamamiento del Señor. El Señor por algo lo trajo a su vida, por algo trajo o llegó el Señor a su vida. No es por cualquier cosa. Entonces usted tiene que ser digno de ser un hijo de Dios. Porque el Señor ha dado mucho por usted. Y si usted no considera eso, está llevando realmente el nombre del Señor en vano. No lo está haciendo, no está viviendo como debe hacer. Por eso el llamado de Pablo es perseverar en ser dignos de este llamado del Señor para salvación. Y luego en el capítulo 2, hermanos, empieza a hablar respecto a ese día, al día del Señor. ¿Ya? Cuando vemos que previo a ese día del Señor van a pasar varias cosas. Y esto es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Estaban diciendo, el día del Señor ha llegado, por eso ustedes están sufriendo. La Biblia dice que van a venir guerra, van a venir ataques, van a venir el juicio, la ira de Dios contra la humanidad. Es verdad, pero el apóstol Pablo dice que no es el tiempo, ya que no crean en eso. Que dice en el versículo 2 del capítulo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa palabra está cerca se refiere que ha llegado, que está en estos momentos. Entonces vemos ahí, mis hermanos, que le dice en el versículo 3, nadie los engañe. No se dejen engañar por estos falsos anuncios que dicen que el día del Señor ya ha llegado. Pero y el apóstol Pablo les dice y les ratifica esto, diciéndole que antes de ese día tienen que pasar varias cosas. Y dentro de eso está lo que se conoce como la apostasía. Hemos hablado de eso, que va a ser algo único, algo jamás antes visto respecto a personas que no creen en nada. En toda la tierra no va a haber una cierta persona. Por ejemplo, vemos que en la tierra hay cristianos, pero también hay personas que creen en otras cosas. Pero en ese tiempo ni siquiera van a haber ese tipo de personas, porque va a ser tan grande el rechazo contra Dios o contra un ser supremo que nadie va a hacerlo. Por eso se va a hacer un nivel tan grande de apostasía. Y también vemos que se va a manifestar este hijo de perdición que es el anticristo. Va a llegar y va a ser una persona reconocida como el Mesías. Los judíos ortodoxos hoy en día, los judíos que están hoy en día en Israel y siguen confiando en la ley de Moisés, ellos todavía nunca reconocieron a Cristo como su Mesías. Ellos dicen que fue un hombre bueno, un hombre que hizo muchas cosas, pero no le reconocieron como nosotros le reconocemos como nuestro Salvador. Entonces vemos que este hombre va a venir a hacer un pacto con aquella nación, pero luego los va a traicionar. Y luego de eso inclusive él quiere ser como Dios y se va a sentar en el templo.
Y sabemos que en el templo hoy en día todavía no está construido, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar construido para que se siente en el templo, como dice la Escritura. Entonces, se menciona acá claramente de que estos sucesos van a ser previos a ese día donde el Señor va a derramar su ira. Pero no solamente que este anticristo va a ser manifestado, sino que también va a ser aniquilado por Dios, ¿ya? Eso lo tenemos que tener bien claro. Él no va a venir aquí a cambiar las cosas y decir al Señor se le escapó de las manos toda la situación. No, el Señor tiene todo bajo control y solamente va a estar 3 años y medio haciendo lo que Él quiera. Pero luego de eso el Señor va a cortar a este anticristo, ¿ya? Y luego de eso, hermanos, en los versos 10 y 12, lo que vimos el domingo antes pasado, juicio de los que rechazan el evangelio, ¿ya? Hablando de estas personas, por supuesto, que no creen en el Señor y no, en este caso, no es un desconocimiento, sino que es un rechazo sabiendo realmente lo que Cristo ha hecho, ¿ya? No es algo que a mí nadie me dijo acerca de que Jesús vino a morir por mí. No, se menciona que ellos saben, pero no quisieron reconocer a Cristo. Entonces vemos, hermanos, que ellos van a recibir un juicio, ¿ya? Van a ser condenados porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, como dice en el versículo 12, ¿ya? Y entramos ahora al versículo 13 y 14, hermanos, dando un contraste, ¿ya? Y por eso quería hacer un poco de resumen para que entendieran de lo que venía hablando el apóstol Pablo. Y ahora cambia un poco el contraste y habla acerca de los creyentes directamente. Y aquí le da una seguridad al creyente. Y eso es lo que lo denomino yo, esta enseñanza, seguridad del creyente. Porque dice ahora que ellos han sido escogidos para salvación. No han sido escogidos para recibir la ira de Dios. Aquí vemos el contraste. Los no creyentes van a recibir la ira de Dios y aquí los creyentes, Pablo dice, han sido salvados de esa ira. Han sido escogidos para salvación. Y eso es lo que quiere transmitirle a los tesalonicenses. Les dice, ustedes quédense tranquilos. Ustedes no piensen que el Señor lo está castigando por algo, sino que ustedes han sido escogidos para salvación. Y eso es lo que nosotros podemos ver dentro de esto. Entonces el versículo 3, hermanos, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Recuerden, la idea central que quiero transmitir es la seguridad del creyente, ¿ya? Seguridad, porque muchas veces también puede pasar de que nosotros mismos decimos, el Señor me está castigando, el Señor está haciendo algo que realmente hice mal. No, al final uno tiene que entender de que el Señor no nos ha escogido para salvación. Bien, como les decía, hermanos, el Señor ha escogido a los creyentes para salvación, no para recibir el castigo. Y si nosotros hoy en día pasamos por situaciones difíciles, no es porque Dios nos castigue, hermanos, sino que es por nuestro propio pecado que caemos en eso. Si nosotros pecamos, hermanos, no pensemos que el pecado nos va a llevar a hacer o recibir bendición. El pecado siempre nos va a llevar a recibir, contrario, algo malo, ¿ya? Porque el pecado está en nosotros, ¿ya? Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo, no sé si usted puede ver en el versículo 3 del capítulo 1, ¿qué dice? Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y ahora vuelvo a repetir, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Nuevamente da gracias el apóstol Pablo por lo que nosotros conocemos acá. Él es un padre espiritual para los tesalonicenses y da gracias a él, ¿ya? Recordemos que esto lo ve como una necesidad, como una obligación de que el equipo misionero, ya sea Pablo, Silvano y Timoteo, estos 3 hermanos,
han tenido con los hermanos de Tesalónica. Por eso vemos acá que ellos mismos están necesitados o obligados de dar gracias al Señor por los hermanos, porque ellos demuestran fielmente el compromiso que tienen con el Señor, perseveran, aguantan en las tribulaciones. Entonces eso es lo que menciona acá, un ánimo para ellos, ¿ya? Entonces acá vemos que Pablo entrega palabras de consolación, de ánimo, que pasan por tribulaciones diciendo amados por el Señor. Es decir, ellos están pasando tribulaciones, como sabemos, pero son amados por el Señor. No quiere decir que son odiados por el Señor, por eso están pasando tribulaciones, no. El Señor pasa o hace pasar a los creyentes por pruebas, ¿para qué? Para fortalecer su fe, hermanos. No es para que el creyente se sienta mal, no es para hacer castigo al Señor. Ellos no son castigados por Dios con tribulaciones, sino por el contrario, son pasados por estas situaciones para fortalecer su fe, como lo están haciendo en su día a día. Entonces vemos que la razón de esta acción de gracia de Pablo es que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y esto se refiere a que todos los creyentes de Tesalónica fueron elegidos por Dios, no para perdición, hermanos, sino para salvación. Lo que se menciona acá, esta palabra desde el principio, también se entiende en referencia a que ellos han sido los primeros creyentes en Tesalónica. Es como la primera, las primicias de salvación en aquel lugar. A eso se está refiriendo desde el principio. Sabemos que el Señor, a través de otros pasajes, dice que nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Por supuesto, podemos verlo de esa forma también. Pero directamente Pablo está hablando acerca de que ellos, los tesalonicenses, son primicias del Señor en aquel lugar, ya en Tesalónica, en aquella provincia. Esto se refiere a todos los creyentes de Tesalónica, como les dije, fueron elegidos por Dios. Y esta salvación, dentro del contexto de la vida de los tesalonicenses, es salvación de la ira de Dios. Porque de eso lo salva el Señor. Porque la ira de Dios va a venir sí o sí. No quiere decir que la ira de Dios no va a venir sobre el mundo, sino que va a venir, pero el Señor salva a los que ha escogido para eso. Los salva de su propia ira. Los lleva a estar junto a Él para estar a salvo. Entonces los hermanos temían en que el día del Señor se estuviera ejecutando, por eso recibir tantos ataques, tantos daños. Pero vemos que ellos temían caer bajo la ira de Dios. Y eso es lo difícil, hermanos. Yo creo que nadie quiere caer sobre la ira de Dios, porque Dios, como conocemos, es tan, pero tan poderoso. Y como se nos dice en la Escritura, posiblemente ni siquiera nos imaginemos cómo va a ser ese momento. Pero realmente va a ser terrible. Ahí es donde se dice que va a ser el crujir de dientes. Imagínense, hermano, qué terrible. El Señor va a derramar su ira, y como hemos visto, sobre los que no creen o los que no están creyendo. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya Pablo se lo había dicho en la primera carta. Dios no lo había a usted elegido para recibir castigo, sino para ser salvados por el Señor Jesucristo. Por esta razón, Pablo les da palabras de ánimo y que sean confortados, ya que ellos han sido escogidos por todo lo contrario, ya para todo lo contrario, han sido elegidos para ser salvados por Dios. Esta salvación, hermanos, es mediante la santificación por el Espíritu. ¿Ya? El Espíritu Santo, hermanos, y aquí es interesante poder ver también cómo el apóstol Pablo agrega también la obra del Espíritu Santo en la vida, por supuesto, y es posible, gracias al Espíritu Santo, la salvación del pecador, separándolo de Dios, comenzando por la convicción de que el hombre es pecador. ¿Cómo el creyente o cómo la persona natural conoce a Dios? Primeramente tienes que escuchar de Dios, tienes que escuchar palabra de Dios. Y luego de eso, ¿qué pasa? En el corazón empieza a pasar algo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Realmente es lo que estoy entendiendo de que estoy viviendo y voy a perecer en este mundo? Empieza el Espíritu Santo a dar convicción de que el hombre es pecador. Porque muchas personas a usted le pregunta: ¿usted
¿Es malo? ¿Usted una persona se considera una persona mala o buena? Y uno dice, no, yo soy bueno. Yo soy bueno porque ayudo a la gente, porque soy respetuoso, porque soy aquí y allá, y está súper bien. Pero delante del Señor es bueno, eso es otra cosa. Porque yo les digo, hermanos, hay personas que son pero excelentes, pero están en el infierno, porque no conocieron a Cristo. Y es así, hermanos. No quiere decir que las personas malas y que conocen a Cristo, que son malvados y tienen a Cristo en su vida, no puede ser eso tampoco. No quiere decir que exista gente que sea creyente y que sea mala. No es compatible eso. Por eso, hermanos, vemos que el Señor, a través del Espíritu Santo, da esa convicción al hombre pecador. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 y 8. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, hablando del Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso vemos que el Espíritu Santo es el que da convicción de pecado. Por eso Él convence. Pero eso es a través de la exposición de la palabra de Dios, es cuando el Señor actúa. Nosotros no podemos pensar y decir que la persona en un sueño va a conocer al Señor. No, si es labor del creyente transmitir las buenas noticias, el evangelio que nosotros vamos a ver a continuación. El Espíritu Santo, hermano, es el agente del nuevo nacimiento. ¿Ya? Separa al creyente sellándolo como su propiedad personal de Dios. Por eso nosotros decimos que hemos sido sellados con el Espíritu. ¿Ya? Entonces, habita luego en el corazón de las personas salvadas, haciéndolos parte del templo de Dios. El Señor mora en los creyentes, aunque muchas veces no nos imaginemos y no nos, inclusive ni creamos, porque no nos hemos experimentado. Si usted es creyente, genuinamente, el Señor mora en su vida. Y eso ayuda a que usted no vaya y peque deliberadamente, porque la vieja naturaleza está peleando ahí con el espíritu, ¿ya? Una lucha interna que sucede. Entonces vemos acá que continúa diciendo el pasaje, ahí volviendo a Tesalonicenses, hermanos, en la última parte del pasaje dice de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe, hermanos, como hemos visto, es un don de Dios. ¿Ya? La fe no es un don de los creyentes, sino que es un don dado por Dios. Entonces vemos que esto se derrama por medio del Espíritu Santo al creyente para que éste, creyendo, esté en todo tiempo. ¿Ya? Por eso vemos acá que el ejercicio de la fe no es algo intelectual, no es algo que diga, no, si yo creo. Sino que el creer, hermanos, es una entrega total en obediencia y creer con el corazón. No hay acá un creer intelectual, dice, no, si yo creo en tal cosa. Y sigo viviendo igual. El que cree genuinamente y de corazón cambia su vida. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos que creer con el corazón, hermanos. Ese corazón que el Señor ha cambiado, ese corazón de piedra que teníamos, que el Señor lo cambió a este corazón de sangre que podemos ver. El creer para justicia, hermanos, se refiere a recibir la justicia de Dios como pecador, y eso, gracias a eso somos justificados. Si usted, imagínese, tuviera durante toda su vida antes de ser creyente un libro en donde escribiera todos los pecados que cometió desde que nació. Yo creo que tendríamos muchos tomos de enciclopedia cada uno. Pero vemos que cuando creemos en Cristo, todo eso
se borra y todos esos libros que estaban llenos de pecado se completan con la justicia de Dios. Todo eso ha cambiado porque ya no somos nosotros, sino que la justicia de Dios está en nosotros. Somos justos porque Dios es justo. Cristo ha sido justo y Cristo está en nuestra vida. Y por eso nosotros ahora somos justos y abandonamos toda obra humana. Gracias al Señor nosotros somos lo que somos. Gracias al Señor tenemos un trabajo. Gracias al Señor hemos logrado muchas cosas en nuestra vida. No es por nosotros, sino porque la gracia de Dios en nosotros ha sido. Y yo creo que todos podríamos dar fe de que antes de ser creyentes, el Señor nos bendecía. El Señor nos daba muchas cosas también. Y nosotros nos damos cuenta lo agradecidos que podemos ser de eso. De que el Señor, sin nosotros vivir como realmente corresponde, el Señor nos estaba demostrando su amor. Y vemos acá en el versículo 14 que el Señor ha escogido desde el principio para salvación y ha sido mediante algo, dice, a lo cual, versículo 14, os llamó mediante nuestro evangelio. Entonces vemos que este llamado de Pablo, que menciona acá el llamado de Dios a la salvación y la vía para que los creyentes conozcan de este es el evangelio, mediante la enseñanza y la predicación de su palabra. La palabra evangelio significa una buena noticia, ¿ya? Y dentro de esa buena noticia era una palabra común y corriente antes, hermanos, ¿ya? Se utilizaba normalmente en aquellos momentos cuando se proclamaba una victoria en una guerra. Imagínense si estuvieran peleando, volviendo a las guerras acá en Chile, estaban peleando y justo ganaron la victoria. No había un teléfono para decirle aquí al comandante, ganamos, ¿cierto? Sino que tenía que venir un soldado corriendo y gritar en aquel tiempo, Evangelio, gritaba. Y eso significaba una buena noticia, una victoria en aquella guerra. También cuando se proclamaba o había un nacimiento de un príncipe, llegaban y decían, ha nacido el príncipe, ¿no? Dicen Evangelion, una buena noticia. Y lo que el apóstol Pablo habla acerca de este evangelio, lo toma porque es eso. El creyente recibe la mejor noticia del mundo. ¿Cuál es la mejor noticia? De que Cristo es el único medio de salvación. Y que este mensaje tiene el poder para poder salvar a esa persona. Cristo en la cruz, muriendo por el hombre pecador, es la mejor noticia que nosotros podamos recibir, hermanos. Que algo que ni siquiera nosotros merecíamos, el Señor nos ha regalado. Nos ha regalado por gracia este favor, esta salvación. Algo que no podíamos conocer, algo que no podíamos nosotros realizar. Que la Iglesia Católica en su momento vendía por indulgencias antiguamente, ya antes del tiempo de la Reforma, lo que ayudó a que Martín Lutero también sacara todo eso de la Iglesia Católica. Vendían el perdón de pecados y el único que puede perdonar los pecados, ¿quién es? El Señor. Y uno se preguntará, ¿pero cómo la gente es tan ignorante en aquel tiempo? ¿Saben por qué era ignorante? Porque la Biblia en aquel tiempo solamente estaba para las personas en los monasterios, los monjes, lo único que sabían leer la Escritura. Y la gente del pueblo no entendía porque no sabía leer eso. Pero sin embargo Martín Lutero y los reformadores hicieron ese tema de una traducción a la lengua de las personas y ellos pudieron, gracias al Señor, conocer a el Señor. Entonces vemos, hermanos, que es claro poder darnos cuenta de que el poder del Evangelio, el poder de Dios es para salvarnos. Como dice ahí en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No dice que crea, porque muchas veces uno puede decir, el que creyó hace mucho tiempo, el que cree es un tiempo presente, el que está creyendo, a eso se refiere, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y este texto tan conocido que vimos el mes anterior, como está escrito, más el justo por la fe
vivirá. Y es así, hermanos. Por la fe nosotros podemos conocer al Señor, creer en Él. No necesitamos comprar la salvación, no necesitamos decir voy a hacer obras de caridad para ganarme eso. No, es solamente por creer. Y no es un creer superficial, hermano, e intelectual. Es un creer genuino, un creer realmente verdadero. Entonces vemos que el propósito final de Dios para los salvados es que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la última parte de este versículo 14. Ese es el objetivo. La palabra está demostrando algo. Que ellos han sido llamados mediante el evangelio de Pablo, que enseñaba Pablo, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto confirma claramente, hermano, la seguridad de salvación, que es el tema que estuvimos viendo en esta mañana, ya que los creyentes son herederos de Dios y coherederos de Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, es decir, somos hermanos de Jesús. Por eso somos coherederos de Él, gracias a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Los tesalonicenses padecen por causa de Cristo. Por esta misma razón serán glorificados como Cristo. Si nosotros sufrimos hoy en día, hermanos, estamos padeciendo muchas cosas, vamos a tener nuestro cuerpo cambiado y restaurado cuando estemos en gloria con el Señor. La enfermedad, hermanos, el sufrimiento, el dolor, todo eso va a desaparecer cuando estemos con el Señor. Y esa es la seguridad, esa es la esperanza, esa es la confianza que podemos ver en la Escritura. La glorificación de los creyentes es la voluntad del Señor, hermanos. Él quiere que nosotros seamos santificados, seamos glorificados como Cristo. Él quiere eso. Pero muchas veces pasa que nosotros vamos al otro lado, al otro camino, pecando, manchando nuestras vidas. Y muchas veces uno dice, pero no, mi pecado no es tan grande, si no es nada grave lo que yo hago, nomás digo algunas palabras malas, no sé, de repente me pongo a pelear, no es nada grave. Pero el pecado es pecado a los ojos del Señor, es igual, no hay diferencia, ¿ya? Si yo robo una cereza en la feria y robo un banco, es lo mismo delante del Señor, soy ladrón igual. Es lo mismo, hermanos. Delante del Señor el pecado es igual, es una mancha, es una mancha. Ya no quiere decir que también, hermanos, se van a poner mal porque sacaron una para probar. No hay problema en ese sentido, hermano, ¿ya? Pero me refiero a eso, que uno quiere hacerlo por querer robar, ¿me entiendes? Eso es lo que voy, ¿ya? Quizá el ejemplo no fue el mejor. El Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué seguridad más grande nos da este pasaje, hermanos? De que el Señor está preparando lugar para que nosotros también estemos juntamente donde está Él. Esa es la seguridad que el creyente tiene. Esa es la seguridad que nosotros debemos tener. Y eso es lo que nos debe llevar a impulsar a que el Señor venga a buscarnos. El Señor, estemos juntamente con Él. Muchas veces decimos, no quiero, no me gustaría que el Señor venga, porque tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero esas cosas en realidad, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Lo mejor, hermanos, cuando estemos con Cristo, y eso va a ser lo que todos debiésemos anhelar. Entonces, hermanos, dentro de estos dos versículos que hemos visto, ¿ya? Hemos hablado bastantes cosas acerca de que han sido escogidos. Claramente han sido demostrados, amados por el Señor, han sido escogidos desde el principio para salvación. Y el Espíritu Santo es el agente que actúa en eso. Vemos que el Señor llamó para que alcanzáramos la gloria del Señor Jesucristo. No hemos sido salvados ¿para qué? Para que el Señor nos castigue
y nos demuestre su ira. Vuelvo a repetir, si a nosotros nos pasan cosas malas es solamente por consecuencia de nuestro actuar, de nuestro pecado. Ya, si nosotros, un ejemplo, si nosotros nos ponemos a pelear en la calle, obviamente nos llevan preso, si es que nos pilla la policía, nos lleva preso. Tenemos consecuencias, ¿por qué? Por haber peleado, una consecuencia, después tenemos que pagar una condena, después ser mal visto por la gente, etc. Entonces, eso son consecuencias. Si a mí me pasan cosas malas, son consecuencias de mi actuar. No es porque Dios nos castigue, hermanos. Dios no nos ha escogido para la ira, sino para salvación. Recuérdelo. Recuérdelo. Dios va a derramar su ira con los que no le conocieron. Por eso también examine su vida. Examine su vida. Como hemos visto, hermanos, el Señor nos tiene preparado, en este caso, un lugar para vivir juntamente con Él. No nos tiene preparado un fin de perdición para que los creyentes en este caso tengan una felicidad momentánea y después perezcan. No, el Señor nos ha dicho, tú vas a ser salvo de mi ira y vas a estar junto a mí en gloria. Sino que vemos acá que el llamado para la salvación ha sido de parte de Dios y no vamos a sufrir en aquel tiempo. Recuerde que el contexto que estaban pasando la iglesia tesalónica es que ellos están creyendo de que están en ese día del Jehová, en el día del Señor, recibiendo la ira de Dios. Recuerde que es eso lo que ellos están pensando. Pero Pablo les dice que no es así. El Espíritu Santo que mora en nosotros está activamente trabajando en nuestras vidas, hermanos. Si estamos llenos de Él, podremos luchar contra los deseos de la carne. Y uno se podría preguntar, ¿y cómo yo estoy lleno del Espíritu? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Si dice la Biblia, ahí en Efesios, que debo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo? Usted cuando se llena del Señor, ¿cómo se llena del Señor? ¿O cómo puede hacerlo? A través de la Escritura, hermanos. A través de estar relacionándose con la Biblia, usted va a ser lleno de eso. Lleno del conocimiento del Señor. Lleno de cómo saber cómo conducirse en su vida. De esa forma va a ser lleno. Va a ser feliz, va a estar contento. De porque el Señor también le bendice a través de eso. No piense que las bendiciones funcionan así como, en este caso, si yo leo la Biblia, obviamente el Señor me va a guiar, me va a bendecir porque sabe que yo quiero aprender más de Él. Sabe que yo estoy queriendo ser semejante a Él. No esperemos, hermanos, que el Señor nos bendiga o nos ayude si es que ni siquiera tomamos la Biblia durante la semana. No pensemos eso. No digo que uno tiene que estar sentado 1 hora leyendo, no. Sino que teniendo la Escritura como algo importante en su vida, en su día a día. Lea la Biblia, ore al Señor. Cuesta, muchas veces uno dice, pero no, es que no me gusta orar porque digo, me gustaría orar tranquilo. Pero muchas veces uno tiene cosas que hacer y yo creo que todos tenemos cosas que hacer. Pero hay momentos en que uno puede hacerlo. Uno no tiene que pensar que tengo que estar solamente en mi habitación para que el Señor me escuche. No, puedo estar caminando, puedo estar conduciendo, puedo estar trabajando, puedo estar conversando con el Señor y Él me va a escuchar. Puedo leer la palabra del Señor. ¿Cuánto? Tenemos una lectura bíblica que dura menos de 2 minutos, hermanos. Leemos palabra de Dios. Y esos 2 minutos de lectura deben acompañarse de reflexión. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme con esto? Y meditar en eso. Yo creo que más de 10 minutos no nos demoramos dentro de las 24 horas que tenemos en el día. Solamente 10 minutos. Imagínense lo poco que uno podría hacer día a día y está creciendo en el Señor. Por eso es importante que seamos llenos de eso. Porque gracias a eso vamos a poder luchar contra la carne. La carne, hermano, la carne que está siempre guiándonos a hacer lo malo, siempre a pecar. El evangelio, hermano, el evangelio verdadero, es el que demuestra que Cristo es la única salvación que tenemos y que gracias a ese sacrificio en la cruz, nosotros somos justificados por fe al creer en Cristo. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es el que dice, ven y da todo lo que tienes y el Señor te va a multiplicar. Ese no es el evangelio. El evangelio es, lo vuelvo a repetir, el que demuestra que Cristo es la única salvación que tenemos y que gracias a su sacrificio en la cruz
nosotros somos justificados por la fe en Cristo. El creyente, hermano, está en un proceso de santificación, y eso lo he dicho varias veces, y ustedes lo saben, para ser semejante al Señor. El Señor es nuestra vara de medir, ¿ya? Es lo que nosotros quisiéramos aspirar como persona, ser como Cristo. No obtener el poder de Cristo ni ser superior a Él, no se refiere a eso, sino que Él como es, dentro de su ministerio, el Señor Jesucristo demostró amor, misericordia, todas las cosas perfectas. El Señor nunca pecó cuando estuvo en ese ministerio, en su vida. Entonces nosotros también debemos ser semejantes a Él. Vemos acá, hermanos, que debemos desechar las cosas del mundo y dedicarnos a las cosas celestiales, a las cosas que están en los cielos, en donde el Señor está por sobre todas las cosas. ¿El Señor está en primer lugar en su vida? No escuché un amén. Un amén. Debería, pues, hermano, ¿cierto? Uno muchas veces dice, sí, debería, pero no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Qué esperamos, hermanos? Esperamos que por nuestra pecaminosidad suframos algo para decir, ahora sí realmente tengo que encaminarme al Señor, realmente he tenido una segunda oportunidad muchas veces, un accidente y he salido adelante, ahora el Señor me está diciendo algo. Uno muchas veces dice, pero muchas veces el hombre tiene que pasarle algo para que entienda. Siempre esperamos eso, hermanos, pero no debiésemos esperar eso. Debiésemos ser fieles ahora. Hay un ejemplo de Job. Job no esperó el sufrimiento. El Señor se lo dio para también dejar registro y acontecimiento de eso. De que por medio de eso también fortaleció su fe. Si el Señor lo hace pasar por pruebas, hermanos, no es para hacerlo sufrir. Es para que usted se aferre más al Señor. Lo he dicho varias veces, hermanos. Lo que a nosotros nos ha movido con nuestra familia, dentro de lo que hemos estado anteriormente en la iglesia que estábamos, fue un fallecimiento de una pequeña. Fue algo muy triste, hermanos, pero que a la vez fortaleció la vida de los hermanos, los unió más. Pero muchas veces uno dice, ¿por qué tuvo que pasar esto? Para que llegásemos a eso. Por eso, hermanos, no esperemos que nos pasen cosas malas, no esperemos que realmente pase mucho tiempo y digamos, no, yo estoy bien con el Señor y sigo de la misma forma. El proceso de santificación no es un proceso que va en línea, hermanos, o va bajando, sino que va subiendo y va avanzando. Entonces, si usted hoy en día quiere aprender más del Señor, quiere crecer y quiere glorificar al Señor, dedíquele tiempo a Él. Dedíquele tiempo a Él y de esa forma usted va a estar seguro, no le va a tener miedo a morir, porque muchas veces uno pasa eso. Tengo miedo a morir. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar aquí? El Señor tiene el control de todo. Y si nosotros estamos seguros de lo que el Señor nos dice en su palabra, deberíamos estar felices. Felices porque el Señor ya hizo gran parte en la cruz por nosotros. Imagínense si Cristo no hubiese venido, hermanos, estaríamos en el camino hacia la perdición. Pero Dios dio y demostró su amor a nosotros y dio a su Hijo. Los que son padres, yo creo que sienten lo que pasaría si uno diera a su hijo para que otra persona malvada se salve. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conforte con su palabra y nos dé ánimo. Estas cosas que se lo digo, hermano, no es para que se ponga triste, es para que usted entienda y se dé cuenta de que hay algo posiblemente que tengo que cambiar. Porque no voy a vivir 100 años, 150 años. No sabemos si el día de mañana estaremos acá. La vida del creyente, la vida del ser humano es como la neblina, de poca duración. Recuerde, no piense que tiene tiempo de decir, no, todavía no me quiero comprometer con el Señor porque es mucha responsabilidad, etcétera, etcétera. El mayor privilegio que puede hacer, hermanos, hoy en su vida, servir al Señor. Mis hermanos, tengamos un momento de oración. Te damos gloria, Señor, en esta hora porque tú has hecho todo por nosotros. Nos has dado esta salvación tan grande. Nos has provisto, Señor, del Espíritu Santo para que nos pueda guiar en esta vida. Gracias, Señor, porque
Tú has hecho todo para nosotros y nosotros muchas veces no hacemos nada por ti. Perdónanos, Señor, por caer, por pecar, por deleitarnos más en las cosas del mundo y no en las cosas tuyas, Señor. Muchas veces podemos pasar, y lo digo personalmente, mucho tiempo en el celular, en el computador, en la televisión, pero no puedo pasar ni 10 minutos con tu palabra. Puedo deleitarme en muchas cosas del mundo, puedo ver una película, pero no puedo leer tu palabra media hora. Perdóname, Señor, perdónanos, Padre, porque no dedicamos el tiempo que tenemos para tus cosas. Estamos tan atareados con las cosas del mundo que muchas veces no sabemos en qué momento, qué va a pasar de nosotros para que nos demos cuenta de que debemos mirarte a ti y no mirar a nosotros, nuestros propios esfuerzos, Señor. Ayúdanos a estar seguros de que somos salvos, de que somos parte de tu familia, Señor. Ayúdanos a ver y tener el entendimiento de que tenemos que obrar para ti primeramente, Señor, en todo. Necesitamos crecer en conocimiento tuyo, pero es responsabilidad de todos, Señor. La enseñanza de este día domingo es solamente una parte de lo que todo creyente debiese anhelar y estudiar durante su semana. Ayúdanos a tener una disciplina, Señor, contigo, de que podamos aprender, podamos tener una relación, una devoción diaria contigo, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos, te pido por mí, Señor, sabiendo las dificultades que tenemos día a día, las luchas que tenemos. Ayúdanos a poder entender y decidir y ver qué es lo urgente en mi vida, qué es lo que puedo dejar para después. Ayúdanos a tener siempre presente y en primer lugar tu palabra, Señor. La devoción, el relacionarme con mis hermanos, el poder obrar para el crecimiento de mi iglesia local, Señor. Ayúdanos a poder tener instancias de hablar de tu palabra a otros, de invitar a personas a que participen con nosotros. La iglesia se tiene que mover para que otros te conozcan, Señor. No necesito ir y predicar el evangelio en una plaza. Lo que puedo hacer es hablarle a mi vecino, hablarle a mi amigo, hablarle y transmitirle el evangelio. Y de esa forma también hacer discípulos a esas personas de ti, Señor. Necesitamos compromiso no de los líderes, sino de toda la iglesia. Danos fortaleza, Señor, para poder obedecer tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.